versículo 13 en adelante leemos. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 3 y versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos da de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Jesús, por haber venido a esta tierra para salvarnos y rescatarnos. Gracias por habernos dado salvación y vida eterna, y también por habernos llamado para llevar tu palabra, para predicar tu evangelio. Señor, en esta noche hemos estado orando por cada célula, por cada líder, cada anfitrión, por cada supervisor, por cada pastor de zona, Señor, y hemos estado orando para pedirte poder, unción y autoridad para llevar esta palabra en toda nuestra ciudad de Bakersfield y sus alrededores. Señor, yo te pido que tú bendigas cada célula, que bendigas cada esfuerzo de nuestros hermanos, Señor, que hacen semana tras semana para predicar tu palabra. Úsales, ministra, Señor, que el mensaje de hoy les sea de fortaleza, de ánimo, Señor, de exhortación para continuar haciendo tus labores a los cuales han sido llamados, Señor. Gracias, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. El tema de esta noche: el Señor escoge hombres para su obra. Y cuando hablo de hombres, me refiero que Dios escoge a los seres humanos, ¿verdad? Hombre, hablamos de la humanidad, hombre y mujer. En la Biblia, cada vez que aparece la palabra hombres, se refiere a todo, hombres y mujer. No hay acepción de persona en esto. Y Dios sabe que siempre fue su deseo no solamente salvar al hombre, pero en el programa de Dios para llevar este evangelio al mundo, el hombre es parte principal del programa de Dios, del programa que Dios tiene para salvar a la humanidad. Sabe que Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre. ¿Y para qué se hizo hombre Jesús? Se hizo hombre para que los hombres, los seres humanos, podamos ser hechos hijos de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Todo está enfocado en la humanidad, su amor por el ser humano, el amor que Dios tiene por la humanidad. Sabe que Dios llama a hombres y los hace hombres de Dios para ir y predicar el evangelio y poder alcanzar a los pecadores, para que los pecadores puedan ser hechos hijos de Dios. O sea que se ocupa un hombre de Dios para poder predicar el evangelio y esta gente pecadora pueda convertirse y así hacerse hijos de Dios. En el libro de los Hechos hay 3 conversiones muy interesantes, y Dios usó a 3 diferentes personas para que estas personas pudieran convertirse. El primero, el etíope, venía de Jerusalén, había ido a visitar, andaba buscando a Dios, aunque él era de África, era el tesorero del gobierno de Etiopía, y él regresa a casa, pero no encontró lo que buscaba. Y el Señor le dice a Felipe: acércate a ese carro. Dice que el Señor lo llevó para ir, y dice: acércate a ese carro. Y cuando se acerca Felipe, oye que el de Etiopía está leyendo lo que nosotros conocemos como Isaías 53, porque la lectura que lee es que enmudeció y fue llevado al matadero. Como oveja, dice, como cordero, enmudeció y no abrió su boca.
y habla de que murió y todo eso. Entonces le dice Felipe a este hombre de Etiopía, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces le pidió a Felipe que pasara al carro. Ese hombre de Etiopía, un pecador, necesitado de salvación. Felipe, un hombre de Dios. No era apóstol, era un diácono de la iglesia que se habían ido debido a la persecución, se había ido para Samaria y de allí el Señor lo llamó para predicarle el evangelio a este hombre. ¿Se dan cuenta? Un hombre de Dios para alcanzar a un pecador, para que ese pecador se haga un siervo de Dios, un hijo de Dios. Dice la Biblia que el hombre de Etiopía, después de que Felipe le compartió el mensaje, le dice, pero aquí hay agua. Parece que le había contado el bautismo en agua. Dice, pero aquí hay agua, porque iban en su carro guiado por caballo. Y entonces le dice, ¿qué me impide para bautizarme? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Crees que Él murió y resucitó entre los muertos? Sí creo. Entonces nada te impide bautizarte. Y pararon el carro, bajaron del carro y bajaron a las aguas que habían ahí y lo bautizó. Gloria a Dios por eso. Más adelante miramos a Saulo, perseguidor de la iglesia. Él, según muy justo, muy recto en su religión, era perfecto en su religión. Más adelante él reconoce que era un pecador tremendo. Pero en ese momento él no cree que es pecador, él cree que está haciendo la voluntad de Dios y él cree que es justo y se autojustifica. Y más adelante, cuando se ha convertido, él dice palabra fiel de ser recibida por todas las personas, que Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él entendió, él era perseguidor de la iglesia. Y Saulo tiene un encuentro con el Señor, pero Dios en su programa está el hombre, porque Saulo, ¿quién lo evangelizó a Saulo? Jesús mismo se le apareció en el camino y le dijo, Señor, ¿quién eres? Y dice que la luz fue tan fuerte que quedó ciego y cayó al piso. Y Jesús le responde, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y bueno, y el Señor le da indicaciones y él entra a Damasco guiado de la mano porque no puede ver. Pero recuerden que el programa de Dios está el hombre. Él escogió hombres. Y entonces Dios le dice a Ananías, levántate y ve a tal lugar porque ahí se encuentra un hombre que se llama Saulo que está esperando que tú llegues. Ah, Señor, yo no puedo ir donde ese hombre Saulo porque Saulo ha venido a Damasco para echar preso a los creyentes y algunos ya los ha matado. Yo no puedo hacer eso. Y le dice, mira, que él ha visto en visión que un hombre llamado Ananías llega. Ve, porque este va a ser un vaso útil. Ananías obedece al mandato del Señor y va y le dice, hermano Pablo, el Señor me ha mandado aquí contigo y así dice que vas a ser un siervo de él, vas a ir delante de reyes y de los gentiles y vas a llevar este evangelio y vas a sufrir bastante por el reino de Dios. Va a haber bastante dolor para ti, pero todo por el reino de Dios. Y amén, dijo Pablo, y lo bautizó Ananías ahí mismo en la casa. Quizás un recipiente de agua, no sé qué yo había por ahí, un barril de agua, qué sé yo, pero lo bautizó, se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Entonces Dios usó a Ananías, no era apóstol y tampoco era diácono era un hermano de la iglesia que Dios lo usó con don de profecía, con don de revelación para ir a hacer ese trabajo, porque el Señor escoge gente, seres humanos, porque en el programa de Dios para llevar este evangelio estamos nosotros los seres humanos. El Señor llama hombres y así un pecador, Saulo, se convirtió al Señor y se convirtió en un hijo de Dios porque un hombre de Dios, Ananías, fue a predicarle. El tercero es uno que se llamaba Cornelio. Este Cornelio era romano de las Fuerzas Armadas de Roma y tenía un rango bastante alto en el ejército romano, pero dice que era un hombre piadoso. Tenía conocimiento del Dios de Israel y le gustaba lo que era la palabra de Dios, pero dice que aún hacía ofrendas a las sinagogas para ayudar al avance de lo que era el pueblo de Israel, pero el Señor le quiere revelar a él lo que es el evangelio de Cristo Jesús y se le aparece en visión un ángel y le dice, ve a tal lugar en la casa de un tal Simón Curtidor, ahí vas a encontrar a Simón Pedro y él va a venir a tu casa y te va a enseñar lo que yo tengo para ti.
y ahora sí, el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio. Pedro empieza a predicarles y a enseñarles todo lo que Jesús había hecho, y mientras Pedro está predicando el evangelio, dice que Cornelio y la gente de su casa fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego y empezaron a hablar en otras lenguas, así como le pasó a los apóstoles y a los discípulos en el aposento alto en el día de Pentecostés. Se repitió en la casa de Cornelio. Así es que un hombre de Dios, Pedro, le predicó a un hombre pecador y a su casa, a Cornelio y su familia, y ellos se hicieron hijos de Dios. Fueron bautizados todos ellos ese día. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso que el Señor tiene un plan para toda la humanidad, y que en ese plan, para alcanzarlos a ellos, estamos nosotros. Nosotros que éramos pecadores, que al convertirnos nos hicimos hijos de Dios, y al hacernos hijos de Dios nos hemos hecho hombres y mujeres de Dios para llevar este evangelio de Cristo Jesús a la humanidad. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Gloria a Jesús. Hoy en día se habla mucho y siempre estamos pendientes con eso de que todos están profetizando como que si fueran profetas. El mundo secular profetiza y ve venir un tiempo en que las máquinas van a reemplazar a los hombres. ¿Han escuchado de eso? Las máquinas le van a quitar el trabajo a los hombres, y todos estamos pendientes de eso. Los robots ya no se van a ocupar los seres humanos, porque las máquinas van a tomar el control. Yo siempre voy a un car wash a lavar el carro y siempre hay alguien que me atiende, y de repente estaban cerradas las líneas porque estaban poniendo unas grandes máquinas, y yo dije, entonces de verdad hoy nada más uno solo automático, y ya no se va a ocupar a esa gente que antes la atendía. Hasta ahorita siempre siguen ahí, y ellos le pintan la tarjeta, ellos la atienden y todo, pero digo, ¿será que después ya les van a decir ya no más trabajo y solamente las máquinas? Y bueno, y la gente está pendiente de eso, ¿verdad? De cómo puede afectar el trabajo, cómo puede afectar esto de la tecnología de los robots, y todo el mundo pensando en esto. Pero sabe que Dios nunca va a quitar al ser humano, al hombre, para meter robots para que lleven el evangelio. Esté por seguro que Dios no va a desemplazar, ¿cómo es? Reemplazar, gracias. No va a reemplazar a los seres humanos para llevar el evangelio, porque en el programa de Dios, el método de Dios es el hombre. En los primeros 5 libros de la Biblia encontramos cuando Israel sale de Egipto y va para la tierra prometida. Y ¿sabe qué hace Dios? Algo bien particular. Ellos llevan carros, carretas guiadas por bueyes, guiados por caballos, y allí llevan cosas, ¿verdad? Y Dios le manda a Moisés que haga un tabernáculo muy precioso, muy bien hecho, con un significado muy profundo cada parte y cada sección de ese tabernáculo. Y ciertas partes de ese tabernáculo pueden ir en carros, y carros especiales para ellos. Pero el arca del pacto no puede subir sobre una carreta guiada por bueyes o por caballos o por ninguna bestia. No puede ninguna tecnología avanzada de aquel entonces, carros ni bestias, llevar el arca, porque el arca tenía que ser llevado por ¿quiénes? Por los sacerdotes, por los levitas. ¿Y cómo lo tenían que llevar? En el hombro. Aquí tenían que llevar el arca del pacto. Y Dios le había dicho a Moisés, en el arca vas a poner, y en ciertos altares también, tenía que poner 4 ruedas o círculos, ¿no? ¿Cómo se le llaman estas cosas? 4 argollas, gracias. 4 argollas en cada esquina. Una y una en cada esquina, pasar un palo en cada lado del altar, y entre 4 hombres, uno de este lado, otro del otro lado, de este lado y de este lado, 4 hombres tenían que levantar y llevarlo cargado. Y así fue el plan de Dios. Una ocasión David quiso llevar el arca del pacto para Jerusalén, porque había estado en el tabernáculo que había hecho Moisés, después estuvo en otro lugar, y era tiempo de llevarlo a Jerusalén, porque ya se va a empezar a preparar el templo donde va a ser la habitación de esa arca que representa la presencia de Dios mismo.
Y mire lo que pasó en segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15 y versículo 2. En el capítulo anterior, en otra porción bíblica encontramos de que lo quiso llevar con carretas de bueyes, guiado por bueyes. Y él iba bien contento y todos iban bien contentos porque los bueyes y llevaban ese carro y ahí habían puesto el arca. Y así van, y en eso que van bien contentos, se ladea el carro que va guiado por los bueyes y el arca casi se cae. Y entonces uno de los que iba ahí le pone la mano para detenerla y inmediatamente cayó muerto. Y David se le acabó el gozo y le dio tristeza y tuvieron que detener la procesión que llevaba para Jerusalén el arca. Y entonces pasó un tiempo, unos cuantos meses, y David oró y buscó la guianza del Señor, y el Señor le hizo ver que la palabra decía que tiene que ser guiado en los hombros de los levitas y ellos tienen que llevarlo. Así es que la segunda vez lo lleva otra vez, pero esta vez sí, hombres tienen que llevarlo. Y por eso es que David dijo esto en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. El arca de Jehová debe ser llevada ¿por qué? ¿Por bueyes? ¿Por carros? No, por los levitas, por hombres elegidos, los hombres elegidos para llevar esa arca. Y esa es la voluntad de Dios. El Señor ha puesto el evangelio de Cristo Jesús en nuestros hombros. Por en veces pensamos, si tuviéramos mejores métodos, quizás pudiéramos avanzar con este evangelio más rápido, si tuviéramos mejores métodos, mejores cosas para llevar este evangelio. Pero la verdad que no es así. Si tuviéramos mejores hombres que se santifican, hombres de buen testimonio, cuando digo hombres y mujeres de buen testimonio, que buscan la presencia del Señor, entonces avanzaríamos bastante. No que si encontráramos mejores métodos, que si tuviéramos mejor tecnología, que si pudiéramos tener un programa de televisión o de radio o una website de internet, quizás eso nos puede ayudar a llevar el evangelio. No, nos va a ayudar cuando los hombres, cuando ustedes y yo, cada uno de nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, hagamos nuestro trabajo. Entonces vamos a tener el poder y la unción para llevar este evangelio. Porque mire que Pablo no contaba con aviones, ni con carros de gasolina, no contaba con internet, ni siquiera con fax contaba el apóstol Pablo, ni mucho menos texto. ¿Y qué hizo Pablo? Levantó cientos y cientos de iglesias y puso, dice alguien dijo, ha puesto boca abajo, sobre la cabeza ha puesto a todo Asia Menor. Y que más bien los había puesto al derecho, ¿verdad? Porque antes estaban de cabeza, y cuando Pablo predicó, se convirtió, ciudades enteras se convirtieron. Y no tuvo necesidad de tanta tecnología, sino el poder y la unción del Espíritu Santo en su vida. Hoy mismo está pasando eso en ciertos lugares donde el Señor está trayendo avivamientos, y no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con hombres y mujeres de Dios que de rodillas buscan la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Jesús. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, después que subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y entonces llamó a 12 hombres para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios. Al finalizar del evangelio de Marcos, en el capítulo 16, así mismo dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Si le dieron cosa mortífera para comer, no les va a hacer daño. Y si las serpientes le pican, tampoco le va a hacer daño. Y el Señor nos manda a predicar el evangelio. ¿Sabe que dice acá que Él escogió a los que Él quiso? A los que Dios quiso escoger, Él escogió. Esto es una doctrina que ha traído un poco de conflicto, pero no debería traer conflicto esta doctrina de la elección, o lo que también se conoce en la Biblia como la predestinación. El Señor predestinó, el Señor eligió, Él
es el que lo ha hecho, porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios que tiene libre albedrío. Nosotros también, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene el libre albedrío, porque Él es Dios. No solamente eso, Él es el jefe de todo. Él es autónomo, Él es independiente. Él tiene toda la facultad y la autoridad para hacer como Él quiera. Y entonces algunos hermanos tienen un poquito de dificultad con esto de la predestinación. Y hay como cierto debate acerca de la predestinación. ¿Cómo es posible que Dios escoja a unos para ser salvos y otros no? Y ahí es donde entra el debate. Pero déjeme decirle que Dios es el que escoge. Aquí dice que Él escogió como Él quiso. Allí en el mar de Galilea no solamente eran 4 pescadores, Pedro y su hermano Andrés y Juan y su hermano Jacobo, no solamente eran 4, eran cientos de pescadores que habían ahí. Y en Galilea, donde escogió a todos ellos, en la región de Galilea, se cree que vivían alrededor de 2 millones de personas en el tiempo de Jesús, en toda esa región de Galilea. Pero el Señor escogió a 12 de esa región. ¿Y por qué? Porque Él quiso, Él tiene toda la autoridad y todo el derecho de escoger. Déjeme decirle esto, Él es soberano y Él escoge. Estoy seguro que ninguno de ustedes acá escogió nacer. Y yo me cuestionaba eso. Y cuando estaba bravo y enojado con mi mamá y con la vida y con el mundo, yo no quería venir a este mundo, ¿por qué tuve que nacer? Yo no pedí venir acá. ¿Cuántos de los hijos dicen eso? ¿Verdad? Hay varios, o muchos de ustedes han dicho, yo no quise nacer, ¿para qué nací? ¿Verdad? No, usted no quiso nacer, usted no escogió nacer, pero Dios dijo, vas a nacer. El Señor escogió que usted naciera. Y tampoco usted escogió el color de piel que usted quería, ni tampoco usted escogió el cabello como lo quería. Y el Señor dijo, este va a ser morenito, y este va a ser bien güerito, a este ojos azules, a aquel ojos cafés, y a aquel ojos negritos de pacún. Y aunque a usted no le guste su color o no le guste su cabello, Dios escogió por usted. Usted no escogió su color, usted no escogió nada de su cuerpo, sino que así dijo Dios, así lo quiero, así quiero que sea. Dios escogió, porque Él es soberano. Además de eso, usted no escogió en qué país quería nacer. Y algunos dicen, ¿por qué no nací en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Para qué mis padres no se vinieron? ¿Y por qué se regresaron justo cuando iban a nacer? No, Dios quería que usted naciera en México. Dios quería que usted naciera en Guatemala. Dios quería que usted naciera en Estados Unidos. Usted no escogió el país donde iba a nacer. Dios escogió el país donde usted iba a nacer, ¿verdad? Eso es así. Tampoco usted escogió el estado o la ciudad o la casa, la familia donde usted iba a nacer. Y Dios le dio sus padres y sus hermanos, y esa es su familia, esa es su casa, ese es su estado, ese es su país y esa es su cultura. Y usted no tuvo nada que decir, ni yo tampoco, porque el que es soberano es ¿quién? Es Dios. Él es el que elige, Él es el que elige, eso es así. En el tiempo de elecciones, los que pueden ir a votar, vamos a votar. Y el voto es un derecho de todos y supuestamente que tiene que ser secreto. Por eso es que hay un booth, cuando uno llega es impresionante eso, porque hay una caja donde uno tiene que meterse ahí para que nadie vea por quién usted está votando, porque no tiene que decir. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero es un derecho de votar. Y usted puede escoger al candidato que usted quiera, según sus posiciones y según lo que usted entiende de su ideología y de su política. Y usted escoge que quiere a Gavin Newsom de gobernador, o quiere a Cox de gobernador. Usted escoge. ¿Y por qué Dios no puede escoger? Él puede escoger, es más, Él escoge. Y Él es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Así es que si nosotros tenemos derecho de escoger, cuanto más Dios, si Él hizo los cielos y la tierra y Él nos hizo a nosotros. Así es que Dios nos ha elegido a nosotros. En San Juan capítulo 15, cuando Jesús les habla de llevar fruto, les dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los escogí para que lleven fruto y su fruto permanezca. Así es que oren al Padre
para que su fruto sea bueno y que permanezca. Dos cosas: la elección de Dios, la predestinación de Dios y nuestra decisión también. Oremos para que haya fruto, aunque Dios nos escogió, pero tenemos cierta responsabilidad también nosotros. Dios es el que escoge, Él es soberano y Él nos escogió. Fíjese que ¿para qué nos escogió? Él quiso escogernos ¿para qué? Para que estuviésemos con Él. Y dijo Jesús cuando se iba y está preparando a los discípulos, les dijo: miren, yo me voy a preparar morada. Y voy a preparar morada porque yo quiero que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Eso lo dijo Jesús. Y en San Juan, donde hace la oración larga esa que está en el capítulo 17, ¿sabe que es una de las cosas que Jesús le pide al Padre Celestial? Y le dice: Señor, que donde yo esté, que allí también estén mis discípulos, mis seguidores, que allí también ellos estén. Que ellos vean la gloria que tú me has dado desde el comienzo del mundo, desde antes del comienzo del mundo, esa gloria que tenía. Yo quiero que ellos vean esto, porque donde yo esté, ahí quiero que ellos estén. Para eso nos escogió, y aquí lo dice: estableció 12 para que estuviesen con Él, para que anduvieran con Él. Y el Señor lo escogió a usted para que usted esté con Él. Y viene el día en que nos va a llamar al cielo, a su presencia, cuando Él regrese o cuando muramos. Y dice la Biblia que el estar ausente del cuerpo es estar presente con Él, porque esto se va a cumplir. Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Gloria a Dios por eso. ¿Y para qué más? Para que prediquemos el Evangelio, para que sanemos a los enfermos y echemos fuera demonios. Para eso Él escoge al hombre. Pero el hombre tiene libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío. ¿Y qué quiere decir eso? En inglés se llama free will. You choose. You have the will to choose your own path. Tenemos nuestro libre albedrío, una voluntad libre para escoger. ¿Y qué dice en el versículo 13? Dice que Él llamó así a los que Él quiso. Y después dice: y vinieron a Él. Ellos también quisieron. Fueron 12. Todos quisieron al principio. Al final 11 se mantuvieron. Pero al final uno dijo: ¿sabes qué? Creo que no. Gracias por haberme escogido, por haber sido de los 12. Pero en sí, no gracias. Es más, prefiero estas 30 monedas de plata. Y te voy a entregar porque no creo en ti. No acepto tu llamado. ¿Y cómo se llamaba ese? Judas Iscariote, el que lo entregó. Ese fue escogido por Dios. Dios lo escogió. Pero en su voluntad propia, al final, dijo: no, yo no voy a ir por este camino. Yo mejor lo voy a entregar y me voy a ganar este billete y tranquilo. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a negar, voy a rechazar el llamado de Cristo Jesús. Tenemos libre albedrío. Él nos ha escogido y usted puede aceptar, y ellos vinieron a Él, aceptaron venir, o puede también rechazarlo. Pero Él ha llamado, Él ha escogido, porque Él tiene un plan para usted. Él quiere que usted esté donde Él está. Eso es hermoso. Yo quiero estar donde Él está. Ahí quiero estar yo, y también quiero hacer esto. Quiero predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios, porque para eso Él nos ha llamado a todos nosotros, para hacer esto. Fíjese que estos hombres no eran una gran cosa para que los haya llamado. Incluso dice la Biblia que Dios escogió a lo más vil del mundo. Alguien dijo: Jesús escogió a estos 12, pero los escogió como con muchas debilidades. No iban a poder formar una organización así de fuerte como la que Jesús necesitaba, al menos que Jesús les diera su poder y les diera su unción, porque de otra manera ellos no la iban a hacer. Eran galileos. Imagínense que fue a escoger a galileos, y los galileos eran rechazados por la gente. Tenían mala fama, no tenían fama de ser muy educados o de ser muy intelectuales, de ser líderes de la nación. Y alguien dijo: ¿de Nazaret va a salir algo bueno? ¿De Galilea, de Nazaret va a salir algo bueno? Imposible. De ahí no puede salir nada bueno. Pero de ahí el Señor los escogió, de ese lugar. Y cuando empezaron a hablar en otras lenguas, en parto, en medo, en egipcio, en griego, en latín y en diferentes lenguas, la gente se sorprendió y dijo: que no son todos estos galileos
gente del vulgo, gente común. ¿Y cómo es que les oímos hablar en diferentes idiomas, en nuestras propias lenguas, en sus propios lenguajes? Estaban sorprendidos que estos hombres de Galilea, que no tenían buena fama, estaban hablando en diferentes lenguajes, y esto fue por el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Y podemos hablar bastante de cada uno. Sabemos las debilidades de ellos. Sabemos de Simón, ¿verdad? Pedro, que era bien siempre rápido y, como decimos nosotros, metía las patas a cada rato. Una vez le dijo el Señor, cuando Jesús le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, y le dice: bien, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que eso te lo reveló mi Padre. Y él volteó a ver a Juan como diciendo: ¿ya viste? A mí revelación celestial, papá, a mí el Señor me habla. Y a ratito, cuando Jesús le dice: y voy a ir a morir a la cruz, que esté lejos eso de ti, nunca eso suceda. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y Juan lo voltea a ver como: ok, ya viste. Había como entre ellos dos. Una vez corrieron a ver quién llegaba primero a la tumba de Jesús cuando había resucitado. Y Pedro hacía esas cosas. Juan le conocemos como el discípulo amado, pero yo creo que Juan, cuando escucha de que nosotros le decimos el discípulo amado o el apóstol del amor, creo que se ha de sonreír, porque Juan no era muy amoroso como nosotros lo tenemos. ¿Sabe cómo les puso Jesús? Los hijos del trueno le puso. Porque una vez Juan y su hermano, los dos, se dieron cuenta de que no quisieron recibir a Jesús en cierto pueblo. Y se enojaron. Y le dice: Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego así como hizo Elías y mató a aquellos 50 soldados? Y Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? Y los hijos del trueno, porque querían echarle fuego a la gente y matarlos, a los que rechazaban a Jesús. Los dos se pelearon por quién iba a estar a la derecha o a la izquierda. Imagínense, medios altivos. Juan quería estar a la derecha de Jesús, y el Pedro por allá bien enojado, porque también Pedro quería estar a la derecha de Jesús, pero Juan fue más atrevido a acercarse, a pedir la posición. Qué apóstol del amor. Pero cuando el Señor lo transformó, cuando el Señor lo llenó de su Espíritu Santo, usted lee sus epístolas y por eso va a saber por qué le dicen el apóstol del amor, porque siempre está hablando del amor. Andrés no creyó. De Galilea va a salir algo bueno. Ya sabemos de Tomás, el incrédulo, y cada uno tenía. ¿Y sabe por qué el Señor lo llamó así? Porque Él se iba a glorificar en ellos, porque la gloria no iba a ser para ellos, la gloria es para Dios. Y por eso el Señor llama a lo más vil del mundo, el que menos puede hacerla. A ese llama para enseñarle al mundo: miren lo que yo hago a través de este hombre. David, el hijo menor, era pastor de ovejas. Eso era lo peor. Sus hermanos eran del ejército de Saúl, hombres grandes, fuertes, pudieran ser grandes líderes, y a eso no escogió Dios. Dios escogió al menor, al pastor de ovejas. Y así siempre el Señor ha hecho. Así que el Señor nos ha escogido a nosotros, es porque no somos una gran cosa, es porque al Señor le plació escogernos y Él se va a glorificar en nosotros. Todos estos apóstoles tuvieron grandes fallas. Pedro, ustedes saben que lo negó, tuvo miedo, lo negó 3 veces. Terrible. Y nosotros no podemos ponernos a juzgar y a señalarlos a ellos, porque nosotros somos igual o hasta peor que ellos. Pero el Señor nos ha escogido, y gracias a Dios por Él, que se glorifica y hace tantas cosas en medio de nosotros, a través de nosotros. Pero Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos da su poder, y para Él es la gloria. Yo creo que por eso Él llama gente vil como nosotros, para glorificarse y enseñarle al mundo lo que Él hace a través de gente que es rechazada por el mundo. Y yo creo que todos nosotros tenemos testimonio de dónde el Señor nos ha sacado y cómo hemos venido los caminos del Señor. Él tiene un plan maravilloso para cada uno. Gloria a Jesús. Creo que por acá, hermano, de este lado afuera, ahí puede. Sabe que ya para concluir, Dios te ha hecho un llamado a ti. A cada uno de ustedes Dios le ha hecho un llamado. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? ¿Lo has aceptado?
Te estás preparando para ir a las misiones. Quizás el Señor te ha llamado a las misiones, salir del país. Quizás el Señor te ha llamado a trabajar en una célula. Te estás preparando para hacerlo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O todavía no estás haciendo lo que el Señor te ha llamado? ¿Qué estás haciendo con ese llamado que Él te ha hecho? Él ha llamado a hombres, porque en el programa de Él están los hombres. Estamos nosotros, aun con todas nuestras debilidades y con todas nuestras flaquezas, Él se glorifica en nosotros. Él nos da el poder y la unción para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de servirte, porque tú nos has escogido y nos has escogido para que estemos contigo, para estar contigo por la eternidad. Gracias porque fuiste a preparar morada para que donde tú estás, ahí también nosotros podamos estar. Gracias porque mientras tanto quieres que vayamos a predicar este evangelio, quieres que sanemos a los enfermos y echemos fuera demonios. Señor, este pueblo ha creído a tu palabra.